Chicos, bienvenidos a la tercera clase de gramática, donde vamos a ver las oraciones complejas, ¿sí? En el primer videito de la primera clase estuvimos viendo las oraciones simples, vimos las dos partes de la oración, bimembre, y vimos los componentes. En la segunda clase vimos las oraciones compuestas, ¿sí? Vimos que son oraciones simples que están coordinadas por un nexo. Y en esta tercera clase vamos a ver las oraciones complejas que pueden tener proposiciones coordinadas de una compuesta, pero se les va a agregar una nueva proposición que es la proposición incluida o subordinada. ¿Qué es una proposición incluida o subordinada? Es una proposición que va a estar encabezada por un nexo, que no tiene autonomía sintáctica, pero sí va a cumplir una función dentro de la oración. Puede cumplir la función de modificador directo, de sujeto, de complemento directo, de circunstanciales, etc. Bueno, acá tenemos un ejemplito que dice: ella sabía perfectamente cómo era el padre de su hijo, ¿sí? Tenemos un nexo acá que es el cómo, un nexo de circunstancial de modo. Entonces estamos ante una proposición incluida. Lo que se hace dentro de la oración principal es solamente remarcar y después se va a bajar para analizar, no se analiza dentro de la oración. Bueno, después, como dijimos que está encabezada por nexos, tenemos dos tipos de nexos, los relacionantes y los incluyentes. Los relacionantes son nexos que cumplen una función dentro de la oración. Entonces, cuando separemos esa incluida, vamos a bajar el relacionante y lo vamos a analizar. Y después tenemos los nexos incluyentes que no cumplen una función, por ende no lo vamos a bajar ni tampoco los vamos a analizar. Bueno, como dijimos, las proposiciones incluidas o subordinadas se dividen en cuatro. Tenemos la subordinada adjetiva, la sustantiva y las adverbiales, que se separan en primer grupo y en segundo grupo. Bueno, las proposiciones subordinada adjetiva cumplen la función de un modificador directo dentro de la oración, ¿sí? Van a modificar el sustantivo que antecede. Y tenemos un ejemplo que dice: el grupo que siempre llega temprano, ¿sí? El grupo que siempre llega temprano va a ser la subordinada adjetiva de ese grupo. Bueno, dentro de la subordinada adjetiva tenemos dos modelitos, que uno es la explicativa y el otro es la especificativa, ¿sí? La explicativa es la que va a aportar información sobre ese sujeto y va a estar delimitado entre comas. Y la especificativa es la que va a particularizar ese sujeto de otros, ¿sí? Y no va a estar delimitado por comas. Bueno, pasamos a la subordinada sustantiva. La función que tiene la sustantiva es equivalente a un sustantivo dentro de la oración y lo podemos reemplazar para poder encontrarlo por esto, eso o aquello, ¿sí? Las posibles funciones que tiene una subordinada sustantiva son de sujeto, de término, de predicado no verbal, de aposición, de atributo o de complemento directo. Bueno, también dentro de la subordinada sustantiva tenemos los verbos en infinitivo, ¿sí? Que los podemos utilizar para encabezar una subordinada. ¿Cómo lo hacemos? Lo reemplazamos por eso, para poder encontrarlo. Bueno, las proposiciones subordinadas adverbiales, que dijimos que tenemos primer grupo y segundo grupo. Dentro del primer grupo son los que cumplen la función de circunstancial o la función de un adverbio, ¿sí? Tenemos las subordinadas adverbiales de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad y de causa. Bueno, subordinadas adverbiales de lugar, tenemos un ejemplo que dice: volví a buscarla donde ya no estaba, ¿sí? Tenemos el donde, que es un nexo de lugar, y lo que va a continuar después de ese nexo va a ser un circunstancial de lugar, que va a expresar el espacio de esa acción. Después tenemos el circunstancial de tiempo, que lo que va a manifestar es el lugar, el tiempo en el que transcurre esa acción. Y tenemos como ejemplo: la alumna faltó a clases cuando era el acto, ¿sí? Ese cuándo nos está mostrando cuándo la alumna faltó a clases, cuando era el acto. Tenemos un circunstancial de modo, que lo que va a expresar es el modo en que se realiza esa acción, ¿sí? Y el ejemplo dice: el acto que se desarrolló como lo indica el protocolo. Ahí tenemos el nexo como, que es un nexo de un circunstancial de modo y nos está explicando cómo se desarrolló esa acción. Después tenemos el circunstancial de cantidad, que dice: durante la clase leyó cuanto pudo. Ese cuánto nos está cuantificando al verbo leer, ¿sí? Entonces decimos: durante la clase leyó cuanto pudo, es una proposición subordinada adjetiva de cantidad. Después tenemos de causa, que lo que va a hacer, va a expresar la causa de la acción que se va a desarrollar, y dice: traigan los cuadernos porque pasaré la nota, ¿sí?
Acá tenemos en el por qué, tenemos la incluida, la subordinada incluida adjetiva de causa. Bueno, y por último tenemos la preposición subordinada adverbial de segundo grupo, que la función que va a cumplir dentro de la oración principal va a ser de modificador del núcleo oracional, ¿sí? Tenemos la oración principal y vamos a tener la proposición incluida adverbial de segundo grupo, que va a ser un modificador del núcleo oracional. El resto de la oración principal va a ser el núcleo oracional, ¿sí? Tenemos tres modelitos de las subordinadas adverbiales. Tenemos las condicionales, que expresan una condición. Y el ejemplo dice, si viajan a la sierra, lleven abrigo para la noche. ¿Dónde está el nexo condicional? En el sí. Si viajan a las sierras, lleven abrigo para la noche, ¿sí? Después tenemos las subordinadas adverbiales concesivas, que lo que va a expresar es un obstáculo o un obstáculo dentro de la oración, que dice, aunque el calor sea insoportable, saldremos a la siesta. Ese aunque es un nexo concesivo, ¿sí? Y después tenemos otra subordinada adverbial, que son las consecutivas, que lo que van a expresar son el resultado o el efecto. Y tenemos como ejemplo, teníamos tanto calor que corrimos al arroyo, ¿sí? Ese que va a ser un nexo de una subordinada adverbial de segundo grupo consecutivo. Bueno, chicos, espero que hayan entendido, que hayan podido realizar el proceso de una oración simple a una oración compuesta, y que después puedan adaptar todos esos conceptos a la oración compleja y puedan llevarlo a los ejercicios.